Hola, suscriptores de YouTube, les saluda Shinji097. Ahora hablaremos del juego Sunset Riders, un gran juego que tuvo mucho éxito en aquellos años. Fue en 1991 cuando Konami sacó al mercado este juego en versión arcade. El objetivo era muy claro: eliminar a una serie de tipos malos y cobrar las recompensas. Este era un juego ambientado en el viejo oeste, donde tenías la posibilidad de elegir uno de entre 4 personajes, cada uno con una habilidad para disparar diferente. Konami sacó para la versión arcade 2 modalidades: el mueble, que tenía 4 palancas, ofreciéndote la posibilidad de jugar con 4 personajes simultáneamente, y el mueble con 2 palancas, limitándote a jugar con 2 jugadores a la vez. Recordemos que, como todo niño en los 90s, aficionado a los videojuegos, esperábamos con ansias el lanzamiento de estos títulos para una consola casera, lo que nos limitaba a esperarlo o para Super Nintendo o para Sega Genesis. Es por eso que en este video decidí hacer una comparación entre la versión más fiel al arcade disponible en aquel entonces. Me refiero a la versión de Super Nintendo. Ya sé que muchos pensarán que es absurdo comparar la versión arcade con la de Super Nintendo porque el hardware era superior. Y ya sé también que hicieron lo mejor posible para adaptarlo adecuándose a las limitaciones del Super Nintendo. Sin embargo, me pareció bien señalar esas pequeñas diferencias entre el SNES y la arcade. Por cierto, no tomé en cuenta la versión de Genesis, porque para mi gusto es una versión muy distinta a lo que veíamos en la maquinita, y por lo tanto, para mí, en aquel entonces no era lo que estaba buscando. Me refiero a una versión lo más fiel posible al arcade. Dicho esto, comenzaremos por decir que en la versión arcade tenemos un intro espectacular, donde apreciamos música formidable y una escena rápida de lo que es el juego: matar a todos los vaqueros que se pongan enfrente. Sin embargo, aquí podemos apreciar la primer diferencia del juego, ya que en versión SNES, la estúpida censura obligó a borrarle el cigarro de la cara a Billy. Pero fuera de eso, sigue siendo un gran intro, claro, tomando en cuenta las limitaciones del SNES. Una vez empezado el juego, vamos tras un tal Simon Gridwell, un robusto vaquero obsesionado con el dinero. Al inicio de esta escena, vemos puertas abiertas de lo que parece un granero, y si entramos en una de ellas, nuestro personaje saldrá con una botella de licor en la mano, y después de chingársela de un trago, se la revienta en la cabeza. De igual manera, si entramos a la otra puerta, encontraremos que nos está esperando una mujer muy amistosa. Digo amistosa porque a lo largo del juego sale festejando con cualquier cabrón que se le ocurra entrar al edificio. Por cierto, en esta versión la veremos con un sensual liguero, lo que le da más poder a nuestro personaje, ya que nos dará una estrella dorada. Quiero pensar que fue porque se rifó haciéndole una buena chamba. En cambio, en la versión del SNES lo que encontramos es que la botella fue reemplazada por una pose como de triunfador. Lo que antes era una muchachona simpática, ahora es una típica María, con un rebozo y unas trenzas. ¿Esto por qué? Definitivamente por la censura, ya que bien pudieron hacer un dibujo de una mujer medio encuerada. Pero bueno, seguimos avanzando en esta escena y encontramos que en la versión arcade una vaquerita nos estará esperando con una dinamita. En cambio, en la versión de SNES fue reemplazada por un tipo cualquiera. Y esto es de nuevo por la censura. Recordemos que antes se trataba de inculcar valores a los jugadores, y qué mejor forma de hacerles ver a los niños que matar cabrones es lo correcto, pero no a mujeres ni a nativos americanos. ¡A huevo! También es importante recordar que habían pequeños detalles que hacían muy agradable el juego en la maquinita, como cuando pasábamos sobre un rastrillo y este le pegaba en la cara al personaje. Sin embargo, eso también fue removido del SNES. Eso sí puede ser por limitaciones del hardware, ya saben, para ahorrar espacio, ¿no? Pero bueno, llegamos al primer jefe del juego. En arcade, los voice samples se encuentran geniales, y realmente no puedo quejarme, ya que en la versión de SNES fueron conservados estas voces, y sorprendentemente muy bien conservadas. En versión arcade, la manera más sencilla de terminar con el jefe de la misión era eliminar a todos sus secuaces, y después enfocarnos en el jefe. Sin embargo, en la versión de SNES, he de reconocer que es más difícil, ya que salen muchas más de estos monitos.
Inmediatamente después de que derrotamos al jefe de la misión, veremos que aparece en pantalla la recompensa que cobramos por la captura de dicho jefe, y así el dinero se va directamente a nuestro puntaje. Pasamos al segundo escenario. Ahora vamos tras Hawkeye Hank. Aquí vemos a un caballo y vamos disparando a todos los vaqueros que van saliendo. Cuando aparece una carreta debemos disparar a las ruedas para que se desprendan y exploten. Luego viene un tren lleno de malandros y al final llegamos con el jefe del escenario. Veremos que en la versión arcade nos encontramos con muchos detalles. Como podemos apreciar, el escenario está más decorado. Aparecen los cactus en la parte inferior de la pantalla. Arriba del tren encontramos a vaqueros escondidos en barriles que aparecen de manera breve para dispararnos. También encontramos una mayor dificultad, ya que mientras estamos lidiando con los enemigos que van a bordo del tren, tenemos que cuidarnos de los enemigos que aparecen por debajo de la pantalla. Sin embargo, en la versión del SNES son menos los enemigos. Quedaron fuera aquellos vaqueros azules que se acercaban por debajo, disparaban y se iban. Y al momento de llegar a la carreta no podemos disparar a las ruedas. Tenemos que esperar a que esta solita explote. Como vemos, el escenario es más sencillo, ya que se eliminaron detalles estéticos como los cactus y las texturas del camino que aparecían, como las pequeñas rocas en el camino y los arbustitos que se alcanzan a apreciar a un costado de las vías. Además, fueron removidos los vaqueros que estaban escondidos en los barriles y los que cabalgaban, haciendo de esta sección un poco más sencilla que el SNES. Cuando llegamos con el jefe en la versión arcade, si ponemos atención en el fondo podemos ver un cartel con la cara de una tortuga ninja. ¿Esto por qué? Bueno, pues recordemos que Konami también hizo el juego de las tortugas ninja. Sin embargo, en la versión del SNES se pierde ese detalle. Esto puede ser atribuible a las limitaciones del hardware por la baja resolución de la pantalla. Pero bueno, aún así creo que esta parte pues quedó bien. Iniciamos la batalla con el jefe de la misión. La estrategia es la misma que con el jefe anterior. Debemos eliminar a toda su banda para que nos sea más sencillo eliminar al jefe. Es importante recalcar que la versión de SNES jugada con nivel de dificultad en alto es mucho más difícil que la versión arcade. Debemos tener en cuenta que es importante mantenerse en movimiento, ya que el patrón de los disparos es predecible, pero si nos descuidamos, el jefe puede acorralarnos en un extremo y matarnos. Una vez que este cabrón sale de la trinchera, tenemos que pegarnos a él y dispararle lo más rápido posible para no darle oportunidad a que nos mate. Una vez terminado este escenario, viene el primer bonus game, el cual quedó intacto en el Super Nintendo, siendo la única diferencia que en el arcade la aparición de los muñecos en pantalla es más rápida y por lo tanto más difícil, pero por lo demás quedó igual. Aprovecho este espacio para hablar de la calidad de los gráficos. Como lo dije desde un principio en el video, la intención no es criticar de manera negativa la versión de SNES, simplemente está el mencionar las diferencias que existen entre las dos versiones. Como ya sabemos, por limitaciones del hardware, los programadores debían cumplir una misión algo difícil, meter en una pequeña tableta, o sea en un cartucho de Super Nintendo, lo que más se pudiera del juego original. Es evidente que por la tecnología dedicada al SNES no iba a ser tarea sencilla, y tampoco podíamos esperar una copia fiel. ¿Y en qué radicaban algunas diferencias? Pues para ahorrar un poco de espacio debían disminuir la calidad de las texturas, y es en esta escena donde es evidente esa disminución de la que hablo, ya que si vemos la calidad de los dibujos de fondo, o sea del background, veremos que en la versión de arcade las nubes están más definidas, así como las sombras que proyectan los techos del edificio que tenemos al frente. Los barriles tienen una textura diferente.
Si vemos con atención al edificio que dice Rooms, podremos identificar un pequeño balcón y justo al lado de dicho edificio podremos ver lo que parece una capilla, porque se alcanza a ver una cruz en el tejado. Sin embargo, en la versión del SNES estos dibujos, a pesar de que se conservaron lo más originales posible, vemos que es más difícil apreciar ese balcón. La carreta y los barriles se ven distintos, al igual que la sombra proyectada por el techo. Otra de las diferencias radica en la dificultad de esta escena, ya que a diferencia del arcade, es más sencilla de completar porque la velocidad con la que se programó la aparición de los enemigos en pantalla es menor que en el arcade, por lo tanto tenemos más oportunidad de matar a todos los enemigos para un bonus game exitoso. En la siguiente misión encontramos que las diferencias son las mismas que en la primera, sin mujeres de la vida galante y sin alcohol. La única diferencia es en los detalles estéticos, y cuando llegamos con el jefe Dark Horse, en la versión arcade es un edificio pequeño, y en la del SNES caminamos como que muchas ventanas hasta llegar a él, pero todo lo demás quedó igual. En la versión arcade podemos apreciar que al caminar por el escenario volvemos a encontrar un rastrillo, y que si pisamos sobre él no nos quitará nada de vida. Simplemente nos hará saltar, haciendo evidente que un supermadrazo en los huevos hace llorar hasta el más cabrón del viejo este. Otros detalles en este escenario los podemos ver cuando entramos a un hotel, a un salón e incluso a un banco, que por cierto supongo que eran muy distintos a los de nuestra época, ya que dudo mucho que le dijeran a tu hermano: señor, no puede entrar sin sombrero, retíreselo por favor. Digo, pues si sale con una botella del banco, bien pedo, y además con un montón de oro, pues realmente nos pone a pensar. O una de dos, o los bancos en esa época eran más atentos con sus clientes, o Cormano era un pinche ratero borracho que asaltaba impunemente los bancos. En la versión SNES encontramos que en nuestro paso hay dos hoteles. El salón fue reemplazado por la taberna, probablemente por la censura, pensando tal vez que los niños asociarían al salón y a la mujerzuela que salía de él con poca ropa dándonos un beso de despedida con la prostitución, y temerosos de que esas actitudes las empezaran a ejercer en su propia casa, ya saben, pidiendo a la hermana que recibiera a todos sus amiguitos en liguero y más así, pues lo cambiaron por una taberna, donde Cormano sale con una pose de triunfador, sobrio y sin putas a su lado, solo con un puño de dinero. Entonces, no sorprendería que este juego, incluso censurado, influenciara a algún niño pendejo que fuera a una taberna y pidiera dinero, como dice su juego que en el viejo lo hacía, ¿no? Lo que quiero decir es que lamentablemente no existían clasificaciones de los videojuegos, ya que si hubieran existido, podrían haber dejado el juego con alcohol y con putas, indicando únicamente que el juego era para adultos, pero ni pedo. Y así llegamos al jefe de la misión. En la versión arcade estaremos enfrentándolo afuera de un salón, decorado con un par de banderas a la entrada del mismo. En la versión SNES, primero caminaremos como muchas ventanas, esto supongo porque el edificio es mucho más grande que en la maquinita. Luego nos encontraremos afuera de la taberna, rompiéndonos la madre con este cabrón. La estrategia sigue siendo simple: eliminar primero a los bandidos que salen de las ventanas, cuidándonos de que las balas no nos alcancen. Una vez que ya no salen más güeyes de estos por las ventanas, podemos enfocarnos en el jefe. En ambas versiones lo que yo recomiendo es colocarse al otro extremo del jefe y bajarnos del balcón. Una vez abajo, damos 1 o 2 disparos y regresamos al balcón. Así el jefe correrá hasta nosotros, pero no nos atormentará con un chingo de balas. Una vez que eliminamos al jefe, cobramos la recompensa y vemos como algún güey bien pasado de verga lanza por la puerta a una mujer. Y como todo un caballero, el Cormano se acerca y le dice a la mujer que si está bien. Luego ella le pide ayuda. Dice que hay unos hombres terribles dentro del establecimiento. Estos dos diálogos se ven respetados en la versión SNES y de hecho se escuchan bastante bien. Una vez que eliminamos al jefe, entramos a la cantina contra los hermanos Smith. Y así, Cormano se mete a la cantina a enfrentarse con estos cabrones. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa al encontrarse con dos pinches locos terroristas? Uno con bombas y otro con cóctel molotov algo primitivos. En la versión arcade las voces se escuchan mejor,
y también encontramos a 3 de esas damiselas en peligro. Y en la versión de SNES solo encontramos a una. Bueno, cuando terminas con ellos, como recompensa, las titas, o sea, estas mujercitas de la vida galante, amiguitas, empiezan a bailar de manera sexy, con escasa ropita. Pero en la versión de SNES encontramos unas viejas guangas con un pinche vestidote hasta los tobillos. Y de nuevo, por la maldita censura. Bueno, es aquí donde Cormano se deleita la pupila con un bailecito que le ofrecen estas viejas. Al ritmo de la música, Cormano las anima a que se desvistan, pero al negarse a ellas, Cormano les dice: "Vense a la verga, pinches viejas guangas. Después de que me rifé el físico por ustedes, culeras, me salen con esa mamada". Y entonces es cuando ellas, con cara de angustia, le dicen: "Oh, ustedes han sido muy amables". Y después de eso te dicen que hay una forma de ganar un buen varo. Solo tienes que ir tras un tal Richard Rose, pero debes ser cuidadoso. En cambio, en la versión SNES, después de matar a los hermanos Smith, que por cierto están mucho más perros que en la versión arcade, encontramos un Cormano más educado y más emprendedor, quien en lugar de deleitarse la pupila y gritar obscenidades a las zorritas que bailaban, de manera educada las invita a ponerse un suétercito, porque considera que está haciendo frío en el edificio y le da miedo que puedan enfermarse, pues ya que en el pueblo no había médicos. A lo que las damiselas le responden con una cara de compasión por aquel hombre tan maravilloso. "Oh, usted ha sido muy amable". Y te dicen que te ganarás una gran recompensa si capturas a Richard Rose, pero que tengas cuidado con sus secuaces. Luego nos vamos al escenario del Greco. En la versión arcade, en el vagón, podemos subir por las escaleras, mientras que en el SNES, pues no. En la versión arcade hay muchos detalles y es un poco más larga la escena. Un gran detalle es la dinamita que vuela en las conexiones del tren y tenemos que correr chinga para brincar al otro lado. Y eso se omite en el Super Nintendo. Cuando llegamos con el Greco, nos dice en la maquinita: "Die, amigo", o "Bye, amigo". No me queda claro, pero en la versión del SNES dice: "Adiós, amigo". Cuando muere en la versión arcade, y si juegas con Cormano, le robará el sombrero. Sin embargo, en la versión del SNES no lo hace. A lo largo del juego hemos visto que los jefes son más difíciles en la versión de SNES y esto no es la excepción. Sin embargo, aquí encontraremos que en la versión arcade podemos pasar cerca del Greco y cuando vaya a golpearnos con el látigo nos barremos y escapamos sin que nos toque. Sin embargo, en la versión del SNES esto no se puede hacer, ya que si nosotros pasamos cerca del jefe y nos barremos, este sacará su látigo y no nos dará tiempo suficiente para esquivarlo, por lo que nos matará. En SNES la estrategia para vencerlo es brincar constantemente y siempre al otro extremo de la pantalla. Así veremos que a pesar de que juguemos en el nivel más difícil, el Greco nunca sacará su látigo. Luego vamos con el Chief Scalpen, en la versión arcade, claro. En esta escena vemos cómo está repleta de nativos americanos que son los más perros de todo el juego. El escenario está lleno de rocas que caen de plataformas y muchos indios que están dispuestos a desollarte vivo. Cuando llegas al puente, este caerá y tendrás que montar un elevador que te lleva al jefe de la misión. Sin embargo, en la versión SNES pelearás contra el Chief Wigwam. Los nativos americanos son reemplazados por vaqueros y esto, bueno, pues puede ser por la censura o también podría ser por la limitación del espacio para meter a más personajes en el cartucho. También vemos que la sección del puente que solía caer pues está estático, no cae, y el elevador también fue eliminado. En la versión arcade, si ponemos atención en el fondo, podemos ver que abajo de la montaña están las tiendas de los indios. Veremos que cuando enfrentamos al jefe de la misión, este se defenderá con 2 ataques. El primero es cuando brinca para posarse en los pilares del fondo. Nos lanzará 3 cuchillos a una velocidad moderada y los podremos esquivar. Y el segundo es cuando estamos cerca de él. Este intentará darnos un machetazo para cortarnos y matarnos. En la versión de SNES veremos que fue reemplazado el nombre del jefe. Pasó de ser el jefe Scalpen a ser el jefe Wigwam. En esta versión ya no aparecen los indios, lo que hace este escenario mucho más fácil que la versión arcade. Lo malo es que también modificaron la parte del elevador,
Ahora, para llegar al jefe de la misión solo tendremos que pasar por una cuerda, esquivando solo las balas de algún enemigo que nos salga. De una u otra forma, idearon una manera de mantener los ítems que se nos daba originalmente en la maquinita antes de llegar con el jefe. Me refiero a una vida extra, una estrella de plata y una estrella de oro. Pero no contemos victoria aún. A pesar de que el escenario, la dificultad es menor, el momento de llegar con el jefe, toda esa misericordia se vuelve terror aumentado de una manera exponencial, ya que en esta versión, si nosotros llegamos con una estrella dorada, que es la que nos aumenta el poder en las balas, y una plateada que nos aumenta a 2 escopetas a la vez, este cabrón nos lanzará no 3 sino 5 cuchillos a una velocidad tal que será muy difícil esquivarlos. Como detalle, decidieron quitar las tiendas de los indios que aparecen en las faldas de las montañas. Luego pasamos con Paco Loco. En la versión arcade, vamos montados en nuestro caballo sobre un río y vamos matando a todo cuanto se mueva. Igual, sale una carreta y tenemos que tirarle las ruedas a balazos para que esta madre explote. Luego, pasamos de montar a caballo sobre un riachuelo a montar sobre tierra hasta llegar con Paco Loco, que al momento de vernos dirá: ¡ay, Chihuahua! La estrategia aquí es sencilla, ya que solo tendremos que eliminar a los enemigos escondidos en los arbustos, los cuales son peligrosos porque nos lanzan bombas muy difíciles de esquivar. Después debemos enfocarnos en esquivar las balas de este tipo, y así podremos derrotarlos sin problemas, para luego ver cómo Cormano, bien loco, saca un paquete de dinamita y vuela una barda de madera. En la versión SNES iremos en caballo la primera parte de la misión y terminaremos caminando la segunda parte hasta llegar igual a Paco Loco. Algo que he de recalcar es que me caga el estereotipo que tenemos como mexicanos en el extranjero. No señores, aquí en México no decimos siempre ay, ni ay Chihuahua, ni ay caramba, ni ándale. No mamen, no. En la versión del SNES se toma la molestia de poner el subtítulo de lo que dice el personaje en caso de que no le entendamos. Sin embargo, no se tomaron la molestia de corroborar si la ortografía estaba correcta. Cuando muere Paco Loco, dice hasta la bye. Pero que no mamen, no se escribe hasta sin H. Hasta sin H es el palo donde se coloca la bandera. No mamen, no sean pinches burros. Bueno, luego de esto, Cormano, el otro pinche estereotipo de mexicano con un sombrero y un zarape y claro, bien pedote y mujeriego con las putas del bar. Pero bueno, la verdad es que es el mejorcito jugando, el más chingón, a huevo. Cormano pone una bomba y destruye la pared para llegar a la mansión de Sir Richard Rose, tanto en arcade como en SNES. En la versión arcade podemos observar que los programadores del juego hicieron un trabajo maravilloso con este escenario, ya que tiene un gran soundtrack y un nivel de dificultad adecuado. Es difícil, claro, por ser la última misión, pero no imposible. Presenta un gran reto sin llegar a ser frustrante. Por último, llegamos al escenario de Sir Richard Rose. Esta misión está genial porque tiene muchos detalles y muchos enemigos. Aquí encontraremos dos partes donde utilizamos la Gatling Gun. Subimos por una rueda de agua y volvemos a encontrar otra Gatling Gun. Después de derribar las paredes, llegamos por fin a combatir a Sir Richard Rose. La maniobra es la misma, tenemos que acabar con todos los secuaces y después matar al jefe. Y obvio, cuando pensamos que hemos matado al tipo, se levanta la camisa y vemos que tenía puesto un chaleco antibalas. Se ríe de nosotros, pero bueno, seguimos peleando con él. Y cuando por fin lo matamos, sale una rosa y se escucha que dice I say, bit of bad luck. Así, en la versión arcade llegamos al final del juego, donde vemos que a pesar de que jugamos únicamente con un personaje, aparecen los 4 vaqueros del juego, cargando los caballos con todo el oro ganado por las recompensas y los robos a los establecimientos. Nuestros protagonistas cabalgan impunemente hacia una vida mejor. Para mí es importante mencionar que se ve muy bien el efecto que hicieron al poner el reflejo de los caballos en el agua, y la música de los créditos es simplemente maravillosa. En la versión de SNES modificaron mucho la escena.
Lo que originalmente eran barriles que estallaban cuando les disparábamos y derribaban los edificios, se convirtió en tipos con camisas rojas con bombas. Y cuando por fin llegamos a la sección de la metralleta, no está. Simplemente no está. Pasamos como si nada. También eliminaron la escena de la rueda de agua y la escena de la segunda metralleta. Por fin estamos con el jefe final. Lo matamos por primera vez y escuchamos un sonido horrible que supuestamente es su risa. Pero bueno, hicieron su mejor esfuerzo. Como vemos, en la versión SNES excluyeron la animación de la rosa. Únicamente dejaron el audio de la frase del jefe. Al final del juego en el SNES, en el modo más difícil, nos da el final muy parecido al arcade. La única diferencia es que solo aparece el jugador con que lo hayamos terminado. Y en arcade salen los 4 jugadores. Como conclusión puedo decir que la versión de SNES es un port muy bien hecho. Lo único que me inconformó fue la estúpida censura. Sin embargo, y a pesar de las limitaciones del hardware, esta versión está muy bien hecha. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado el video. Si tienen alguna sugerencia, espero la hagan llegar por comentario. Saludos y hasta la próxima. Se despide Shinji097.